Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Kevin, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión Kevin Lee nos dice lo siguiente. Otro gran video informativo. Hola David, ¿qué opinas de las bocinas surround bipolares para un sistema Dolby Atmos? Me gustaría saber mucho tu opinión. Muchos saludos. Pues con Dolby Atmos todo cambió absolutamente. Ahora ya lo que nosotros conocíamos en el pasado, pues tal vez ya no es lo correcto. Y bueno, seguramente varios de ustedes no van a saber que son unas bocinas bipolares, pero también hay las bocinas dipolares. Una es con B y otra es con D. Entonces, primero empecemos con las bocinas dipolares. Las bocinas dipolares son unas bocinas que tienen una caja acústica. Con caja acústica me refiero al bafle, pero a diferencia de los que conocemos, que normalmente tienen un tweeter, un medio y tal vez un grave, estas bocinas tienen dos bocinas dentro del mismo bafle, uno apuntando hacia la izquierda y otro apuntando hacia la derecha. Lo que tiene este tipo de bocinas es que están fuera de fase. Digamos que se cancelan mutuamente. ¿Por qué? Porque queremos un sonido mucho más difuso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues bueno, al momento de que una bocina está fuera de fase, pareciera que está como envolviéndonos. No sé si alguna vez a sus bocinas estéreo, no sé si hayan hecho alguna vez el ejercicio de cambiar los cables de polaridad. Si ustedes lo cambian, van a escuchar que los sonidos que tenían que sonar sumamente precisos, digamos en el centro, ahora se van a escuchar difusos, se van a escuchar a lo largo. Lo mismo sucede con una bocina dipolar. Como tiene dos bocinas dentro de un mismo bafle, una bocina apunta hacia un lado, la otra hacia el otro, y entonces al estar afuera de fase, lo que va a suceder es que en el centro va a haber un espacio nulo y se va a generar un sonido como que te envuelve, como una burbuja. No va a ser preciso, se va a escuchar como que viene del ambiente. Y ahora tenemos las bocinas bipolares con B. Las bocinas bipolares es prácticamente lo mismo, solamente que las bocinas, en lugar de estar fuera de fase, están en fase. Entonces lo que te permite es tener un sonido difuso, pero al mismo tiempo tienes un sonido que es un poquito más preciso. No es tan envolvente como el de las bocinas dipolares, pero al mismo tiempo sí estás obteniendo un sonido que es mucho más ambiental. Ambas opciones se utilizaron muchísimo durante la época de Dolby Surround. Dolby Surround es como Dolby Pro Logic, donde no había sonidos discretos. Aún así, posteriormente, cuando salió el 5.1 y el 7.1, se siguieron utilizando esas tecnologías. La verdad, yo soy súper fan de ellas. Me encantan. Me parece que ese sonido difuso de bocina surround es excelente. Porque a mí no me gustaba cuando una bocina era demasiado precisa y escuchabas como el balazo cayendo en un lugar en específico, sino que a mí me gustaba sentirme como en el cine. Si ustedes ven en el cine, hay filas de bocinas del lado izquierdo, hay filas de bocinas del lado derecho, y en el caso de los cines que tienen 7.1, hay bocinas en fila del lado izquierdo y bocinas en fila del lado derecho en la parte trasera. Bueno, pues una bocina bipolar y una bocina dipolar pueden emular esa sensación de estar en una sala de cine, porque esa fila de bocinas genera un sonido difuso. Recuerden, ya les he platicado, esa fila de bocinas surround izquierda y derecha producen el mismo sonido todas las bocinas. No es como que cada bocina produzca un sonido discreto, no es un sonido en específico. Todas esas bocinas producen el mismo sonido. Estamos hablando de la época del 5.1 y del 7.1. Ese era el caso. Ahora, ¿qué pasa con Dolby Atmos? Con Dolby Atmos en el cine tenemos nuevamente esas filas de bocinas, pero a diferencia de 5.1 y 7.1, los cines que tienen Dolby Atmos sí reproducen un sonido particular en cada bocina, sí es un sonido discreto por bocina.
Entonces ya no es un sonido difuso, es un sonido mucho más preciso. Y entonces Dolby Atmos nos está empujando a tener sonidos más precisos de igual manera en casa si queremos emular el Dolby Atmos del cine, porque en el cine es preciso. Entonces en casa, ¿qué queremos? Que igualmente sea preciso. En la época del 5.1 y 7.1 había muchas técnicas para hacer que las bocinas surround no fueran precisas, sino que fueran difusas y se escuchara como una burbuja de sonido. La forma más eficiente pero más costosa pues era tener tus bocinas dipolares o tus bocinas bipolares. Las bipolares era para aquellos que, como les dije, quieren un sonido un poquito más preciso que las bocinas dipolares. Pero también otra solución, y es la que yo aplicaba, era comprar una bocina normal, porque ojo, las bocinas dipolares y bipolares, al tener dos bocinas en la misma caja acústica, pues sí, era como comprar dos bocinas al mismo tiempo, aunque solamente era una. Entonces lo que yo hacía era comprar mi bocina monopolar, que son las que todos tenemos, y subirla alrededor de 90 centímetros, entre 60 y 90 centímetros arriba del oído. ¿Y eso qué permitía? Que hubiera un sonido mucho más difuso y al mismo tiempo, si tenías un techo entre comillas ideal, también podías obtener sonidos que parecieran venir del techo por el reflejo. Esto es mucho antes de Dolby Atmos y a mí me funcionó perfectamente. Me encantaba utilizar mi sistema de cine en casa así, y es que eso me permitía que, por ejemplo, si había 3 personas sentadas en la sala de proyección, la que estuviera del lado derecho no sentía que la bocina surround derecha la tenía prácticamente como audífono, porque estaba mucho más alta. La bocina, como estaba en la parte superior, a esa persona le daba un sonido fuera del eje. Cuando una bocina está en el eje, es un sonido demasiado preciso, es un sonido muy exacto. Por eso normalmente decimos que las bocinas frontales las tienes que girar un poquito hacia la posición de escucha, porque de esa manera la persona que está en la posición principal de escucha va a escuchar de manera más precisa esos sonidos. Lo mismo sucede con una bocina surround, pero esa persona que estaba del lado derecho, a pesar de estar muy cerca de la bocina, como no estaba en el eje, pues escuchaba esa bocina como más difusa. Y la bocina que tenía más lejos de ella, que era la bocina izquierda surround, para esa bocina la persona que estaba del lado derecho sí estaba en el eje de esa bocina izquierda surround. Entonces esa bocina la escuchaba más precisa, pero se compensaba. ¿Por qué? Porque la que tenía cerca estaba como fuera del eje, entonces lo escuchaba muy difuso. Pero aquella que tenía súper lejos la tenía en el eje, entonces la escuchaba mucho más precisa y podía hacerse el efecto de que escuchara las dos bocinas como si estuvieran prácticamente a la misma distancia. Es un truco, es una ilusión, pero pues se vuelve mucho más envolvente el sistema de sonido. Lo mismo pasaba con la persona que estaba del lado izquierdo, y la persona en el centro no escuchaba nada preciso, solamente escuchaba como la burbuja de sonido. Y eso, bueno, es una de las cosas que se recomienda cuando haces una instalación profesional de cine en casa. Dependiendo del número de personas que tengas en la habitación, debes de girar o elevar las bocinas para que la persona que esté más cerca de una bocina no sienta que ese sonido es mucho más dominante. Hay otro truco que es añadir más bocinas. Por ejemplo, en las 3 bocinas frontales, en lugar de tener 3 para que la de la izquierda no sienta que la izquierda es demasiado dominante, añades una bocina izquierda, una bocina izquierda central, la derecha central y la derecha. Entonces hay distintos trucos para hacer que el sonido no sea demasiado dominante para cierta persona en una habitación. A veces se tienen que hacer compromisos, sí, definitivamente, pero hay formas de intentar mejorar la experiencia. Ahora, ¿qué pasa con Dolby Atmos? Dolby Atmos no busca la difusión, no busca que sea un sonido difuso. Lo que ellos buscan es que sea un sonido tridimensional preciso. Entonces, como les dije, uno de los efectos de elevar las bocinas
es que precisamente obtienes efectos de altura aunque no tengas bocinas en el techo. ¿Por qué? Porque algunos sonidos en esas bocinas surround estaban fuera de fase y al rebotar en el techo se escuchaba como que venían de la parte de arriba. Por eso yo les he dicho que para mí Dolby Atmos no era algo demasiado importante, porque ya con mi 7.1 podía obtener esos efectos de altura sin tener que instalar bocinas, estar cambiando todo, aumentar la potencia, etc. Pero como les dije, ahora Dolby Atmos pues quiere que sientas que el sonido te pasa por un lado, a unos centímetros de tu cara, o que sientas que el sonido está aquí. Entonces, pues ahora lo que se recomienda son bocinas monopolares. Sí o sí, bocinas monopolares. ¿Por qué? Porque ya en las salas de cine, incluso en las Dolby Atmos, ya no tenemos sonidos difusos. Igualmente son sonidos demasiado precisos. Entonces, pues la idea ahora es que las bocinas surround estén a la altura de los oídos. Yo no recomiendo a la altura de los oídos por una sencilla razón. Si se van a sentar más personas además de ti en la habitación, pues sus cabezas van a bloquear el sonido de esas bocinas. Yo lo que recomiendo es que libren la parte superior de la cabeza, o sea que la bocina esté colgada un poquito arriba, y da un muy buen efecto de precisión. Pero pues ahora no necesitamos que estén tan elevadas para obtener los sonidos del techo. ¿Por qué? Porque pues ahora ya tenemos las bocinas de Dolby Atmos, que son las que van empotradas justamente en el techo. Entonces sí se vuelve algo mucho más preciso ahora el sonido de las películas. ¿Por qué? Porque ahora puedes combinar 3 bocinas al mismo tiempo generando un mismo sonido y hacen como una proyección de que el sonido esté en un lugar en específico. Entonces sientes que está pasando muy cerca de ti. Eso es uno de los beneficios de la precisión en Dolby Atmos. Pero ahora, uno de los grandes problemas para Dolby Atmos es que pues ahora en mi sala de proyección, si yo me siento del lado izquierdo o del lado derecho, donde está la bocina surround derecha o la bocina surround izquierda, pues ahora sí siento que esta bocina es sumamente dominante. Las especificaciones de Dolby Atmos para resolver ese problema son muy claras. ¿Quieres evitar que sea muy dominante el sonido de esa bocina? Pues haz que el sonido no permanezca tanto tiempo en esa bocina. ¿Y cómo lo logras? Añadiendo más bocinas. Entonces, si yo tuviera 4 bocinas en lugar de una sola, pues ese sonido probablemente se estaría moviendo entre las 4 bocinas durante cierto momento, porque 4 bocinas te va a dar todavía mayor precisión y no va a hacer que solamente se quede en una sola bocina, sino va a estar jugando entre todas las bocinas. Pero ahora, pues para eso requerimos unos procesadores de audio que son mucho más costosos, ya son mucho más profesionales, y pues realmente para habitaciones pequeñas tampoco son tan necesarios. Sí, es un poquito molesto, pero pues es parte. La persona que está justamente sentada en el centro de la habitación va a sentir que los sonidos le pasan junto, le dan la vuelta y todo. Pero ahora, si tú tienes un sistema 7.1 o 5.1 y estás considerando pasar a Dolby Atmos, yo te diría que lo pensarás bastante bien. Yo ya hice esa transición hace un par de semanas, pasé de un sistema 7.1 a un sistema 7.1.4. Yo anteriormente ya había probado un sistema 5.1.2 con otro receptor que tenía. La verdad es que la diferencia con ese sistema 5.1.2 y el 7.1 con las bocinas configuradas elevadas, como les mencioné, pues no tenía demasiada diferencia. Realmente no valía la pena. Yo diría que era un 10, un 7% de mejoría en comparación a mi sistema 7.1. Y dije, por 2 bocinas en el techo, realmente no vale la pena, no me parece que sea revolucionario, y ya, fue lo que decidí en ese momento, y así estuve pues cerca de 5 años sin actualizar a Dolby Atmos, y ese sistema 7.1 me daba los efectos de altura y se escuchaba increíble. Ahora, ya pasé a un sistema 7.1.2, y les puedo decir que sí hay una diferencia mucho más grande. ¿Por qué? Porque al tener 2 bocinas en el techo frontales y 2 bocinas en el techo traseras, como les dije hace un momento, pues sí permite que, por ejemplo, 3 bocinas generen el mismo sonido
y posicionen el audio como si te estuviera pasando al ladito, te estuviera pasando un poquito por arriba. No es como difuso el sonido, sino es demasiado exacto. Ahora, yo que prefiero, la verdad a mí me gustaba más mi sonido 7.1 con el sonido difuso. Pero pues ahora que ya está dominando bastante las mezclas de sonido en Dolby Atmos, pues hay que intentar seguir las especificaciones de una sala de proyección profesional o comercial. Entonces, como les dije, yo de un 7.1 a un sistema 5.1.2, en mi opinión, no valía la pena y solamente había una mejora de entre 7 al 10%. Pero ahora, de 7.1 a 7.1.4, yo les diría que la mejora igualmente se queda entre 15 hacia el 20%. Si hay una mejora mucho más grande, pero tampoco diría que es proporcional a lo que uno va a gastar para obtener esas 4 bocinas en el techo. Yo tuve que comprar un amplificador externo que fue el Emotiva, que ese simplemente salió en alrededor de 27,000 pesos, que son alrededor de $1,500. Además de eso fueron las 4 bocinas del techo, y como tuve que bajar las bocinas surround, pues no pude utilizar las mismas porque eran demasiado grandes. Entonces terminé comprando 8 bocinas surrounds de SBS Prime Elevation, y esas en su precio de lista, yo las compré en descuento, pero en su precio de lista me hubieran salido teóricamente en cerca de 48,000 pesos, que son alrededor de $2,000. Entonces ya serían $3,500 de solamente añadir 4 bocinas en el techo. Yo creo que es un costo demasiado alto para obtener un beneficio del 20%. Ya les haré un video hablando de mis impresiones reales de Dolby Atmos. Ya platicaremos específicamente de eso a fondo, pero pues ahorita estamos hablando específicamente de las bocinas bipolares y las dipolares. ¿Creo que valen la pena para un sistema Dolby Atmos? La verdad creo que no. Vale la pena si tienes un sistema 5.1 o 7.1, o si tienes algo mucho más antiguo como un Dolby Surround. Pero para Dolby Atmos la especificación sí es demasiado clara. Cada bocina tiene que tener sonido discreto. Si tú aumentas 4 bocinas en el lado izquierdo surround, las 4 bocinas tienen que reproducir sonidos discretos. Nada de sonidos difusos, no tiene que reproducir el mismo sonido cada una de las bocinas, no. Tienen que ser sonidos discretos. Entonces para eso no nos funcionan las bocinas ni las bipolares ni las dipolares. Me encantaban, definitivamente, me encantaban. Daban el efecto de estar en un cine de manera muy efectiva. Pero en este momento, si quieres Dolby Atmos, lo que quieres es precisión. Entonces, pues una bocina monopolar es lo que estás buscando para actualizarte a Dolby Atmos. Y bueno, Kevin, espero haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.